Totalmente. Bueno, ¿vamos? ¿Arrancamos? Dele. ¿Qué pones Gracias por la invitación. Un placer verte, de verdad. Yo también Y estoy aparte es rigurosamente muy cierto. contenta. Mi amiga Sonia me llevó en Rosario. No tiene que creerte nada porque tú me quieres, entonces no eres objetivo, pero se te agradece igual el cariño. ¿Vamos a pelear? Sí, dale. Bueno, ¿qué pones en la ficha de tu hotel? ¿Profesión? Psicóloga. Psicóloga. ¿Y cómo fue que empezaste a mirar más la cuestión social? Desde siempre parece, no tengo un momento puntual. Yo me considero curiosa patológica y en esa curiosidad patológica que tengo siempre fui inquieta desde los primeros atisbos laborales que tuve, que fue preparando mujeres para el parto, que hoy día ya con la perspectiva de 30 años de trabajo encuentro que no se puede haber partido mejor en una profesión que sea desde el nacimiento de algo, digamos, ¿no? Bueno, y de ahí empecé a derivar a todo lo que era depresión posparto, temas de pareja, empecé a derivar el tema sexualidad y empecé a juntar gente, a hacer talleres, a que nos juntáramos a conversar sobre ciertos temas. Esto se empezó a saber y esto se empezó a crecer. Y no tengo recuerdo en qué minuto llegó al punto en el que está hoy, pero en realidad lo que yo soy, Luis, es una peregrina. Siento que mis caminatas, como prefiero llamarle a mis investigaciones, son una especie de mala o burda imitación de lo que pudo haber hecho en algún minuto Margaret Mead, tratando de estudiar antropológicamente la sociedad. Yo me dedico a caminar, a estar con todos los sectores que puedo, convivir y desde ahí poderle contar a la gente desde esa experiencia. Nunca me sentí con la capacidad de hablar desde mí misma. No me creo ni sabia, ni iluminada, ni tengo ninguna condición especial. Soy muy trabajadora nomás. Yo insisto, viendo tu laburo y leyéndote, sos muy de escuchar, muy de tener en cuenta lo que pasa y ver si lo podés en la escucha colectiva transformar en alguna idea. Hoy en la Argentina está llegando, bueno, vos sos casi una argentina part-time. Tenemos un romance. Hay un romance. Hoy llegás en un momento de mucho feminismo, despenalización del aborto, defensa de los derechos de género. Primero, ¿qué te pasa con el feminismo? Me pasa que lo encuentro súper necesario. Creo que era algo que tenía que pasar. Que estallara esto. Creo que todo el movimiento del Me Too, el Ni Una Menos, fueron dos puertas gigantes de poder empezar a hablar, de generar algo que a mí me parecía que era necesario, que era una especie de solidaridad intraféminas, digamos. Creo que a nosotros nos ha costado a las mujeres ser solidarias entre nosotros en algunas instancias, y creo que estas situaciones dolorosas, por cierto, e injustificadas, nos han ayudado a generar esa cohesión que yo creo que hacía mucha falta. Me parece que todo lo que está pasando es hermoso independientemente de los extremos con los cuales se trate. Creo que vamos a llegar probablemente a un punto medio en algún momento, pero el tránsito de toda esta apertura de atreverse a hablar, de que mi hija, que tiene 24 años, esté formándose como mujer en una sociedad donde ella sepa que nadie le puede decir nada ofensivo o que nadie le puede agarrar el culo en un colectivo, y que a mí me lo han agarrado muchas veces, no teniendo inclusive. Y para mí era algo que había que tolerar, digamos. Y me parece maravilloso que mi hija esté creciendo en una sociedad que no tolere eso y que de alguna manera, que yo siento que es el gran desafío que tenemos hoy, que es desexualice la relación y que quede sexualizada cuando hay consenso, digamos. Pero que en el resto del trato no haya una sexualización permanente de la relación hombre-mujer, digamos, muy interesante socialmente. lo que planteás, que no lo escucho muy seguido, pero es muy interesante. En la relación cotidiana son dos seres humanos trabajando, absolutamente, conectados por un interés laboral, un interés profesional, pero no sexual. No, y desde ahí yo me puedo poner lo que quiera ponerme o transitar por donde quiera transitar, y no tiene que estar eso sexualizado. Y creo que ese es el desafío de hoy, tanto para lo masculino, de entender esa desexualización, como para lo femenino también, de asumirla como tal, y que esa sexualización quede enfocada o circunscrita
al mundo privado o al mundo público si tengo ganas de hacerlo, digamos, pero el mayor ejercicio es la libertad. Es muy interesante porque bueno, yo siento que cuando el feminismo, cuando un movimiento sea el que sea, toma potencia, se lo empieza a agredir por los bordes o por los extremos. Entonces digo, con el feminismo está pasando esto porque le están empezando a decir las mujeres quieren ser varones, quieren pene, las mujeres detestan a los varones. Y con esto que vos decías de cómo vestirse, hace unos días en un episodio aquí en la Argentina, alguien a una mujer violada le preguntaba cómo estaba vestida. Yo digo, que todavía esto funciona, es impresionante, ¿no? Un horror, sí, claro, porque todavía está la consideración de que se provoca eso y que por lo tanto alguna responsabilidad desde lo femenino existe. Me parece espantoso. Creo que en la medida que vayamos evolucionando a una sociedad en esos ámbitos sin género, donde valgamos por las capacidades o por los talentos que tenemos y no por el sexo que mostramos, creo que va a ser un avance social sin duda. Creo que... ¿Qué te pasa hoy si te tocan el culo? Me encanta. No, depende quién. Depende no, pero digo, si un tipo en la calle... No, hoy día yo tengo la capacidad de poder parar y de frenar. Hoy día creo que además también tiene que ver con un tema de recorrido de vida, tiene que ver con una templanza que te dan los años y una cierta capacidad para aceptar algunas cosas y otras no. Y si bien yo fui una adolescente muy tímida y muy insegura, creo que hoy día tengo absoluta capacidad de poder frenar situaciones que no me parecen y que de alguna manera me pasan a llevar. De hecho, te pongo un ejemplo que me pasa siempre y me pasó hace una semana en Ciudad de México, de hecho, que me entrevista, y generalmente es una periodista mujer la que me hace la pregunta. Dentro de todas las preguntas que está, entonces me pregunta y me dice, Pilar, ¿tú cómo has logrado equilibrar tu éxito en Latinoamérica con tu educación con tus hijos? Que yo tengo 2 hijos, un hombre de 26 hoy y una mujer de 24. Entonces yo siempre tengo la misma respuesta, que es contra preguntarle a esa periodista si esa misma pregunta se la haría un CEO de una empresa varón, transnacional, que igual que yo viaja 15 días fuera de su país y está 15 días en su país. Entonces esta periodista me contesta y me dice, no, esa pregunta no está en pauta para un hombre. Bueno, le digo, entonces el día que te la responda un hombre, te la respondo yo, porque a mí me parece súper injusto que para ese hombre sea éxito laboral y para mí sea abandono de mis hijos, digamos. O sea, no tengo por qué yo cargar la culpa de que si dejo a mis hijos 2 semanas solos, tengo que justificar eso, y ese hombre en ese sector laboral no tiene que justificar nada, digamos, me parece. Y esas son las sutilezas que quedan hoy, que hay que estar alerta para poder entender que hoy día ya no es que un hombre ayude o colabore en su casa, sino que comparte funciones. Ya no es que la mujer que trabaja fuera de casa diga yo trabajo, porque con eso invalida a las que están en sus casas. Ya no es que una dueña o ama de casa diga, no, yo soy solo ama de casa. Creo que todos esos términos de formas de lenguaje van cambiando estructuras de pensamiento, claro. Y tenemos todos que colaborar en ese proceso, porque en eso somos todos cómplices, porque estamos formateados, claro, de una manera distinta. Estamos todos aprendiendo hoy a tener conciencia de cosas que probablemente hace 10 años atrás o 15 no existía tan agudamente, o por lo menos no estaba tan despierta esa conciencia. ¿Existe todavía en ese formateo el varón con carácter es un tipo con presencia y la mujer es una histérica, el varón con muchas conquistas femeninas es un Don Juan y la mujer es una puta? ¿Todavía funciona esto? Sí, total, absolutamente. Y la infidelidad masculina puede ser de alguna manera entendida y la femenina es un poquito más aberrante, o si no decimos que las mujeres somos infieles porque nos enamoramos y los hombres porque se excitaron, entonces a nosotros nos impiden excitarnos, porque, o sea, toda esa lógica binaria en la cabeza de 0 y 1 o de blanco y negro, yo siento que está... tengo la esperanza por lo menos de que esté cediendo a irse. Creo que tenemos que empezar a manejarnos con términos medios, con grises, con matices, y no con polarizaciones que nos hacen mucho daño, los buenos, los malos, los de aquí, los de allá, y en eso todo lo que tiene que ver con el género también ha caído en eso. De hecho, yo estoy trabajando ahora en la actualización del Vida de la Diferencia, que es mi primer libro, que salió el 2005 y la investigación partió el 95.
Y que efectivamente hoy día yo veo esa investigación con todos los datos de toda la gente que aportó, de hecho el estudio que más traducciones tiene en el mundo, y hay cosas que ya están caducas ahí, que parecen machistas, cosas que yo cuento en el libro que aparecían en ese minuto y que hoy no son, cosas que hoy día hay y que no están en el libro. Y que bueno, será mi próximo libro para este año, digamos, en eso estoy trabajando ahora, porque creo que hay que renovar la cabeza y hay que poderle mostrar a la gente que no tiene acceso a estas cúpulas de discusión, que las cosas están cambiando para que en la educación familiar se empiece a movilizar el tema diferente. Total. Bienvenida a la patria de la grieta. Sí, quiero decir. sí. ¿Lo ves? Digamos, ¿lo percibís? Sí. Como esta intolerancia. Yo sé que quiero, no me da el cuero intelectual, pero digo, quiero escribir un tratado del elogio, no sé si es de la tibieza o la moderación, porque digo, uno puede pensar mejor en la moderación, no en la calentura ni en la frialdad. Por supuesto absoluta. que sí. Pero acá en la Argentina yo no sé cuándo fue que se instaló la idea que la intolerancia es un valor. Está re bueno que yo no te banque. Ah, pero Pilar es del partido sordo. No te quiero escuchar más. ¿Cuándo es que la intolerancia en el país de la grieta se instala como que está bueno, que es un valor? No lo sé en Argentina. Yo siento que en términos generales la intolerancia demuestra inseguridad. Porque es que a mí la palabra tolerancia yo no la soporto. Primero tengo que partir de ahí, porque siento que la palabra tolerancia implica el esfuerzo por, y además implica una posición jerárquica. Yo estoy sobre ti para poderte tolerar. Debe hacer el gesto de entenderlo. Sí, yo prefiero mil veces la palabra aceptación, que me parece más democrática y más igualitaria. Y para yo aceptarte a ti, pensar distinto, yo tengo que estar muy bien parada en lo que yo soy. Y a quererme de alguna manera, incluso querer transformarme en la conversación contigo. Y eso requiere un temple de seguridad interna que no todo el mundo está dispuesto a vivir. Hay gente que necesita protegerse en sus posturas para sentirse firme en ellas, digamos. Porque si se las saca, queda como desnudo o desnuda. Entonces creo que en la medida que vayamos teniendo distintos espacios de conciencia, a mí no me cabe duda que vamos a ser capaces de... no de tolerarnos, sino que de aceptarnos genuinamente en lo que somos. Como un turista que no tiene ningún valor estadístico, voy a Chile o voy a Uruguay y yo noto que hay un mejor trato en lo cotidiano. Venís a la Argentina y te acostumbras al maltrato. ¿Te pasa eso? No, yo creo que eso lo ven ustedes. A mí... yo no lo percibo, siento que podría hacer incluso el mismo análisis con respecto a Chile, como chilena, y decir, también yo siento que en Chile nos falta buen trato, nos falta sonreír más, nos falta ser más cariñosos. Bienvenidos los migrantes a Chile que nos han enseñado pautas de educación y de saludo y de sonrisa permanente, sobre todo a los centroamericanos. Por lo tanto, creo que es una observación que ustedes tienen propia de ustedes por lo autocríticos que ustedes son permanentemente, pero no es algo que yo, viniendo de afuera y sintiéndome además muy cercana y muy parte de esto, de Argentina, no es algo que yo perciba. ¿Estás llegando en la Argentina todo el tiempo en el momento del debate de la despenalización del aborto? Sé que tenés posición, pero me gustaría escucharla. A ver, yo creo que yo en mi vida, ya estoy quedando fuera, me quedan re pocos óvulos, pero yo creo que no hubiera abortado en mi vida. Yo perdí un hijo en mi vientre, tengo un hombre y una mujer, pero creo que el tema va mucho más allá de qué haría yo con mi postura frente al tema. Creo que el aborto hay que despenalizarlo. Porque no pueden haber abortos clandestinos y porque la vida de las mujeres no puede estar en riesgo con respecto a esa decisión. Creo que además junto con eso hay que hacer una profunda educación sexual. No pueden ir separadas ambas cosas. Creo que hay que enseñar a que la sexualidad va mucho más allá que la genitalidad y que desde ahí hay que hacerse responsable de esa vida sexual también. Pero creo que hoy la gente que de alguna manera piensa que se puede despenalizar el aborto no es que esté en contra de la vida, sino que incluso a favor de ella, pero protegida y cuidada. Y como yo no tengo por qué imponerle mi postura a la otra persona o a los otros, porque además en esto se habla muy poco de los hombres y creo que debería incluirse más en la discusión.
sino siempre somos las mujeres las que seguimos teniendo esa responsabilidad, que al final es una responsabilidad individual nuestra, es verdad, pero eso no se gestó solo, digamos. Por lo tanto, creo que hay que pensar en la protección. Me parece insólito que alguien que vaya a tomar una decisión de abortar, que nunca es fácil ni nadie lo quiso hacer, más encima tenga que estar viviendo el tema de sentirse delincuente y hacerlo en condiciones de alto riesgo para sus vidas. Acabas de decir, creo en la despenalización, comparto con vos. Automáticamente, bienvenida al país de la intransigencia, te van a decir asesina. Yo creo que no, yo no lo siento así. Yo siento que tiene que ver con el ejercicio del derecho de esa libertad de esa mujer y que yo no tengo la capacidad para imponer mi propia voluntad. Mi voluntad es que me encantaría que no se abortara y que esas madres quisieran y desearan a sus hijos o los quisieran dar en adopción o lo que fuera la alternativa, que de alguna manera tuvieran ganas. Pero también tengo que respetar y aceptar que hay posiciones distintas a esa, y yo no soy nadie para poner mi posición como poder frente a eso. No creo que al Estado le corresponda tampoco. Y pensar que el derecho penal es el modo de encuadrar a una mujer que pasa por una situación tan difícil. Exactamente, creo que hay muchas alternativas distintas. Total. De contención, de apoyo, de acompañamiento, que no sean manipulación, pero sí de acompañamiento en la decisión que puedan o no tomar. Que creo que poner la cosa de la penalización como la única forma de restricción me parece que es súper rudimentaria y habla mal del desarrollo humano, digamos. El ejercicio del poder en las mujeres. Pongamos tres ejemplos latinoamericanos. Bachelet, Dilma y Argentina. ¿Se masculiniza? No, yo creo que no. Yo creo que en algún principio, y esa es una de las cosas que aparece en el Día de la Diferencia y que van a venir distintas en este libro, en algún momento yo creo que fue súper necesario masculinizarse para poder entrar en el mundo de lo público, porque había que probar que uno era capaz, porque había que probar inteligencia, porque había que manejarse con códigos masculinos que eran los únicos que existían. Yo creo que hoy día ya eso está mucho más mezclado, hay más mixtura, y creo que ya no es necesario la masculinización. Creo que yo, desde lo que soy, más, menos femenina o lo que fuere, perfectamente puedo tener un espacio sin tener que transgredir mi propia identidad. Sos muy linda, digamos, viste que ahora da como miedo el piropo, porque por ahí alguna se puede, pero sos una mujer bella, una mujer inteligente, muy atractiva, y tenés algo que es un plus fenomenal, que me río mucho cuando hablo. ¿Te pasa, digamos, Cristina, te parece una mujer femenina, te pareció una mujer femenina en el ejercicio del poder? Sí, me parece un poco más femenina Bachelet. Pero por un tema de afecto que yo tengo con ella, pero sí, me parece. Me pareció que nunca la sentí masculinizada, ni a Dilma tampoco, digamos. ¿Y a vos nunca te pidieron que tuvieras atributos masculinos para poder imponerte? No. Nada. O si me los pidieron, yo nunca me di cuenta. Igual puede haber sido gravísimo. Hiciste lo que quisiste pasar. Sí, y peor, mientras más vieja es peor todavía. Pero nunca percibí. Siempre me llamaba y me sigue llamando la atención que en los congresos, que en los distintos espacios de representación en América Latina, somos muy pocas las mujeres que circulamos dando conferencias, y debo ser una de las pocas que además incorpora como el humor y que tiene cierto como desenfado para poder contar sus trabajos o sus investigaciones de esa forma. Pero nunca me sentí ni cuestionada en ese rol para nada. Pensaba en el Viva de la Diferencia, o sea, ahora va a cambiar. ¿Hoy puede una mujer alegremente decir, me excita este tipo, me calienta este tipo sin ser despreciada? Depende en qué contexto. Yo con mis amigas o con mi circuito de mujeres en las que me rodeo, sí, perfectamente, absoluta y con toda y absoluta libertad. Y eso y otras cosas más también. Sí, no. Creo que las mujeres cada vez estamos más libres de poder decir lo que sentimos, lo que nos pasa y lo que nos ocurre en distintos tipos de situaciones, no solamente en relación a la conducta de pareja, sino que también en relación a la conducta de los hijos, y poder permitirme decir los quiero matar y no sentirme culpable, incluso reírme con mis amigas de eso, de cómo vivimos eso en algún momento.
o de, no sé, de la convivencia hetero-homosexual en el mismo proceso amistoso. Creo que cada vez eso es más libre, afortunadamente, y cada vez tiene menos menos culpas y menos como juicios en la cabeza. Así que yo creo que de verdad el tema de los juicios, de colocarle juicio a la conducta y no aceptarla tal como está en todo orden de cosas, es creo que uno de los grandes obstáculos con los que hoy día nos manejamos. No entendí esto de la convivencia heterosexual y homosexual que decías. De la apertura más, o sea, de entender eso como algo hipernatural. Es como, el otro día había un grupo de personas conocidas donde una de ellas cuenta y dice: yo soy lesbiana. Yo le digo, pero eso ya está fuera de, o sea, ya está pasado de moda, digamos, porque entonces te cuento yo que yo soy heterosexual, digamos, y esa información mía tendría que ser tan importante como la tuya. ¿Por qué empezar a nivelar? Si objetivamente estamos en una sociedad que tiene que aceptar esa diversidad sin que yo tenga que estarla informando necesariamente, digamos. Pero hay una cuota de homofobia importante. Sí, porque hay miedos, po. Si en el fondo todos esos prejuicios y esas tiene que ver con los miedos a la, o sea, y el miedo a la ignorancia, al no saber, al no atreverse a preguntar, a no entender, y en vez de preguntar para poder saber, y por lo tanto bajar la barrera del miedo y del prejuicio, prefiero no, entonces me aíslo, y al aislarme aumenta el prejuicio porque aumenta la capacidad de no aceptar. Entonces empieza la palabra tolerancia a funcionar, en que, bueno, tendría que tolerar, pero el tolerar es hipócrita porque hago como que, pero tampoco es tan así. Yo de verdad creo que el miedo, yo creo que hay dos formas de actuar en la vida: o uno actúa por amor o actúa por miedo. No creo que hayan dos motores más claves que eso. No creo que hayan más motores tampoco que esos dos. Y de ahí uno puede derivar para el lado que quiera. Esto es muy interesante. ¿Solo por amor o solo por miedo? Sí, y uno deriva la conducta que tú quieras y la empiezas a escarbar hacia abajo, y al final vas a llegar a uno de esos dos fuentes, digamos, que son... Un papá que no se banca a su hijo homosexual, en realidad le tiene miedo a... Absolutamente, sí, le tiene miedo. Le tiene miedo a un proyecto que él tenía y que no se le dio, le tiene miedo a no saber qué hacer, le tiene miedo al sufrimiento que ese hijo pueda tener, le tiene miedo a que no sabe qué decir, porque no tiene las herramientas, porque nadie se las dio, porque tampoco se muere de miedo de preguntarle a ese hijo si todas estas frases que escuchó, desde los chistes hasta cosas, son reales o no son reales. Es puro miedo. Y cuando ese papá o esa mamá afloja a ese temor y entra en el amor, con todos esos miedos, es capaz de colocarse al servicio y contener y acompañar a ese hijo o a esa hija en el camino que descubrió que tenía, digamos. Bueno, eso tiene mucho que ver con tu último trabajo, con la educación para sentir. Sí. La educación, vamos, uno está acostumbrado o creído que uno debe ir al colegio a aprender nada, las habilidades básicas, matemáticas, geografía... Lo cognitivo. Lo cognitivo, exacto. Y la propuesta es, empecemos a enseñar a sentir, ¿no? Es por ahí. Exactamente. Y hay que sentir para enseñar también. Por eso el título del libro tiene esos dos juegos. Se llama Educar para sentir, sentir para educar. Porque sí, porque hay que volver a despertar el tema de las emociones. No puede ser que reírse fuerte sea un signo de inmadurez o de superficialidad o de poca inteligencia. Que llorar no se pueda, porque cada vez que uno va a llorar, por la razón que sea, te van a decir no llores. ¿Y por qué lloras? Si el llanto no sirve de nada, si él no va a volver, las lágrimas no sé qué, él no se merece tus lágrimas, y cuánta frase hay. Entonces nadie puede llorar, entonces todo el mundo se medica para no llorar, y después la gente no quiere dejar los antidepresivos y te dicen, porque si los dejo me voy a poner muy llorona, y eso es renunciar a la mismísima humanidad del ser humano, digamos, y no se puede seguir interpretando que el llanto es un acto de manipulación, que es lo que generalmente interpretan los medios cuando alguien llora en televisión, que está manipulando con el llanto que está teniendo.
Que puede que sí o puede que no, no importa, pero esa intencionalidad tendrá que pagar las consecuencias de la persona que lo ejecutó. Pero como sociedad no podemos seguir diciendo que tal persona se quiebra porque le salieron unas lágrimas y, y se entonces para que la lágrima no aparezca, y además se pide disculpas. Entonces si tú te emocionaras en pantalla y dijeras disculpen, ¿por qué tendrías que pedir disculpas por emocionarte si eso es inherente al ser humano? Entonces no nos podemos reír fuerte, tampoco podemos llorar, tener miedo tampoco es muy tolerado. En mi adorado país nos toleramos el miedo cuando tiembla. Y depende del grado también, porque tiene que ser de tener cierto grado hacia arriba. Sí, por supuesto. Bajo ya no tanto, ya deberíamos estar acostumbrados. Entonces lo que nos permitimos todos es el enojo, que es la única emoción de las 4 primarias que está permitida y que es una emoción que visibiliza, que hace que el otro me vea, donde yo soy importante, donde además la rabia es la única emoción que tiene la capacidad de envolver a otra, que es la tristeza. Entonces cuando uno ve pueblos muy enojados, en realidad lo que uno tendría que traducir ahí es que están muy tristes y que no han podido llorar porque no hay con quién, porque nadie se los va a permitir hacer. ¿Las 4 emociones básicas son? Rabia, pena, miedo y alegría. Y desde ahí derivas la que quieras. Si quieres impotencia es tristeza con rabia, si quieres desilusión es pena con un poco de miedo. Y es muy interesante el planteo que vos haces. La única tolerada socialmente es la rabia. Sí, es la que me permite que me vean y yo soy visible y es la que funciona. O sea, si yo entro a una tienda enojada me van a atender primero, sin duda. Si vas a la tele y estás enojada y tenés rabia, seguro te van a escuchar más y te van a volver a llamar. Seguramente. En cambio, si yo entro más emotiva y entro más sensible o me río más o tengo más sentido del humor, se pasa a ser poco consistente, digamos. Es como perdonando la palabra, es como la valoración del cara de culo, ¿no? Que tiene tanta importancia hoy día, mediáticamente hablando. Esos seres son considerados como creíbles, inteligentes, sólidos, consistentes, cultos, porque suponemos que algo tienen que haber estudiado con esa cara. Porque el otro que se ríe, que es diáfano, que es transparente, que está diciendo lo que siente, no sé, pues queda como desencajado para el sistema. Qué lindo nombre para el ensayo, la valoración del cara de culo. Me parece una genialidad. Pero es rigurosamente... Digamos... Aparece en la investigación de la felicidad, apareció ese signo porque era el que quedaba súper claro en toda América Latina, esta sobrevalorización que tenemos hoy del mal humor, como un signo de estatus cultural e intelectual importante, digamos. Digamos, en el estudio planteas, ¿qué es ser feliz? Digamos, ¿hay modo de categorizar la felicidad? Bueno, lo que el estudio dice es que la felicidad es un estado que debiera ser permanente en la vida y que tiene más que ver con la paz, la tranquilidad, el silencio incluso, la armonía, y no con el goce, con el disfrute. Por supuesto que no tiene nada que ver con la alegría, que eso es un invento que hizo el marketing, y como todo lo que funciona en el marketing, inventa el marketing, funciona. Porque yo puedo ser feliz y estar triste, o puedo ser feliz y tener problemas. Y cuando mezclamos felicidad y alegría nos quitamos esa posibilidad de poder tener la libertad de asumir que yo soy una persona feliz y que en este momento tengo un papá con cáncer, con su segundo cáncer. Claro, a mí no me tiene contenta el cáncer de mi papá, pero yo soy una mujer muy feliz y de hecho mientras yo más trabaje por mi felicidad, mejor acompaño a mi papá y a mi mamá en ese proceso como compañera eterna que es de él. Pero permite poder separar esas dos cosas. Y es una decisión el ser feliz. Es muy fuerte eso que estás diciendo específicamente de tu padre. Es el segundo cáncer. El primero lo zafó, porque es un tosudo importante. Y bueno, ya está peleando este segundo, tiene 35 algo. Sesiones de radioterapia diagnosticadas, va como en la 22. Y bueno, habrá que esperar cómo transita por lo que le queda y qué resultados tiene al final, digamos. Pero yo ya hace mucho rato aprendí que para acompañar, porque ayudar es una palabra muy grande en ese tipo de situaciones, uno no ayuda, uno acompaña, que soy mejor compañera de mi papá en la medida de que él me vea bien a mí y pueda él verme desarrollar mis obsesiones en mi trabajo y en
y en mi familia de la mejor forma posible. Porque además creo que también tiene que ver con un sentido como de trascendencia. Yo soy profundamente creyente y yo no creo en la muerte. Entonces, yo creo que la gente se va, parte, no que se muere. Y en esa transmutación del irse, uno tiene que poder acompañar en ese momento todo el tránsito, y a lo mejor parto yo antes que él, y como eso no se sabe, entonces la mejor forma es acompañarse decidiendo ser feliz todos los días. Entonces, que siempre yo termino este programa preguntando, ¿nos morimos y qué pasa? Y como lo trajiste aquí, lo adelanto. A mí no me gusta la palabra consejo tampoco, porque empecé cuando A mí uno... tampoco. ¿No que no? No me gusta. Viste, cuando uno va a pedir consejo, en realidad va a pedir que le justifiquen la decisión que ya ha tomado. Sí, por supuesto. No, yo creo que uno puede hablar desde la experiencia personal. A mí me ha tocado acompañar a mucha gente a morir. Tengo una fundación que además ayuda a gente que tiene cáncer, entonces es una de mis labores en la vida, que es acompañar en el proceso de partida, en el buen morir. Y soy una convencida de que nadie se va solo, y que además de que nadie se va solo, la gente solo transmuta, deja aquí todo, incluido el cuerpo, pero se queda acá, digamos. ¿Qué es nadie se va solo? ¿Qué significa eso? Que uno es como asistido. A mí lo que me ha tocado ver es que, déjame, no quiero mentirte, pero no debe haber ninguna muerte, ninguna partida que a mí me haya tocado acompañar, de las buenas y de las malas, de las angustiantes y de las no, donde la gente que se está yendo no me haya dicho, ay, está mi mamá, hoy vino mi papá. En el caso de mi pareja que falleció en mis brazos, me dijo, está mi papá, y está ahí, y me podía mostrar específicamente en qué lugar de la habitación se encontraba. A eso me refiero, que yo creo que aún en esas partidas repentinas de un accidente de auto, de algo que pareció desconsolador desde todo punto de vista, hay algo que pasa mágico, que uno es asistido en esas partidas. Cuando el año pasado se murió mi vieja, me mandaste un mensaje que conservo, porque ha sido de los más, de los lugares más, iba a decir felices, pero que en ese momento de angustia yo me encontraba con tu mensaje y me daba muchísima felicidad. Y pasó exactamente lo mismo. Mi vieja me dijo, está mi mamá ahí. Yo dije, bueno, será el delirio del momento difícil, ¿no? Esa es la cabeza que le colocamos todos para tratar de no entregarnos al proceso maravilloso que es el irse, pero yo no creo que sea la lógica. No puede ser que todas las partidas que a mí me haya tocado acompañar, unas más desgarradoras que otras, tengan el mismo mensaje. La lógica ya no da para tanto. Claro, o sea, aflojemos y sí, por supuesto. Dejemos de resistirnos a lo obvio. Por supuesto, para aquí además esa omnipotencia con la cabeza que todo tiene que ser cognitivamente probado, pero si la vida es muchísimo más misteriosa de lo que la cabeza es capaz de racionalizar o entender. Y el otro día escuchaba en tu programa, que lo puedo ver por cable desde mi casa en Chile, a este amigo tuyo que me hiciste entrar en contacto con él, a Darío. A Darío Stanraiver. Que ese apellido tan fácil que tiene. Y que decía que tú le preguntaste cuál es el sentido de la vida y él te dijo que la vida no tiene sentido. Y yo creo que sí, pues, y eso es. Y creo que en ese no tener sentido cada uno va intentando armarse el puzzle de la mejor manera posible. Lo que a mí me gustaría es que todos los seres humanos pudieran acceder a niveles de conciencia superior cada vez más altos, que vibremos cada vez más alto, como dice la gente experta en energía, y que esas vibraciones en alto, que tienen que ver con el amor, con la compasión, con la aceptación, con la empatía, con la compasión, pero en el sentido budista de compartir el dolor del otro, nos haría a todos mejor sociedad. Creo que los otros nos está haciendo tan mal. Vibrar bajo en el miedo, en el rencor, en la rabia, en el ataque, en ese mensaje por Twitter anónimo que destruye porque hay un vacío interno del alma de esa persona tan grande que tiene que llenarla con esa rabia, porque así además es visto. Volvemos al tema de las emociones.
porque esos Twitter son los que más se ven, porque los que son amables o cariñosos son como invisibles. Entonces creo que la humanidad está yendo hacia un lugar que a mí me parece hermoso y los que estamos acá peleándola para transformarlo en un lugar acogedor, cariñoso, democrático desde el punto de vista amoroso, tenemos que darle una pelea dura, pero creo que vale la pena hacerlo. Atraso 3 frases que dijiste que me parece muy interesante. La felicidad es una decisión. Sí. Sí, tiene que ver con la voluntad. No puedo, te está mirando y te dice, no puedo, que se dejen bromar, no tengo laburo, tengo a mi viejo enfermo, mis hijos no tienen tal cosa. Es que con todo eso uno igual puede usar un campo de elección a favor, que es cómo vive todo eso que no le gusta estar viviendo. Si yo tengo, yo podría decir, no, yo no puedo ser feliz hoy día porque yo voy a ser feliz cuando mi papá se mejore, por ejemplo. Y si eso no pasa, o me voy yo antes, o ya, se mejora. Y a los 15 días, no sé, tiene un accidente de auto. Yo tengo que aprender a vivir con lo que me está pasando. Creo que nos convencieron que la felicidad era un estado ideal. Y no es un estado ideal. La felicidad se construye con los dolores. Con esos dolores yo decido. Con esos dolores elijo cómo vivo esa falta de trabajo. Con esos dolores decido cómo vivo ese cáncer. Con esos dolores decido cómo vivo un problema con un hijo o una hija. Y además, y te lo dice alguien que tiene un collage importante de dolores en la vida y que le ha tocado aprender en parte a ser alumna de esta investigación, y a veces no tan buena alumna, pero que sí de una u otra manera ha tenido que aprender a entender que cuando uno decide, cuando uno utiliza ese campo de elección, cuando uno toma la actitud de decir, ya, voy a recibir este dolor con toda la rabia, la impotencia que me da y lo voy a abrir porque adentro tiene que haber algún misterio y uno entiende el para qué. Y ahí es donde entra a jugar un concepto que yo siento que va a ser el concepto de estos años, que es el de inteligencia espiritual. Creo que el de inteligencia emocional ya quedó chico. Ya no basta solo con yo decirte a ti o desarrollar solo mis emociones. Yo creo que hoy día el gran tema de la humanidad es la búsqueda de sentido, es el para qué hago lo que hago. Y ese para qué necesariamente pasa por esa decisión, y eso es con las deudas que tengo, perdón, con las deudas que tengo con la enfermedad de mi papá o con otras situaciones dolorosas que puedo haber vivido en mi vida. Y en la medida que yo decido abrir ese desafío, esa encomienda que se llama dolor y que puede tener distintos nombres, asalto, cesantía, enfermedad, separación, lo que sea, yo empiezo a descubrir que tiene regalos esa encomienda. Me dejó la persona que más amaba en la vida. ¿Eso es un regalo también? Y puede ser porque esa persona tiene que descubrir que la persona que más ama en la vida es ella misma. El amor de la vida es uno, no es el otro. Esa es otra construcción social perdidamente linda enamorado y me dice que no me ama. Es que si no me ama, tengo que recuperar el amor que tengo por mí. Y desde ahí tendré que partir trabajando de cero, seguramente. Pero a veces que el que nos dejen de amar puede ser una tremenda bendición. Es como un cuento hindú que por conclusión uno llega al final a decir lo que parece una bendición en algún momento de la vida puede ser una maldición a lo largo, y lo que parece una maldición también puede ser una bendición. Todo depende con qué oportunidad uno tome lo que recibe y cómo eso que recibes lo transformes en un potencial de crecimiento, y esa oportunidad la tenemos todos. Un amigo también que estuvo acá y que vos citás al final del libro, que es Gabriel Rolón, él dice que hay que... Lindo. Es una cosa increíble. Sí, Vamos a ir a cenar los 4. Darío, vos, Rolón y yo.
Ay, qué entretenido, ¿No me que está? encantó, ya, me encantó. Pero hecho. Sí, sí, planifiquémoslo para la próxima vez que venga a Buenos Aires. Sí, si me das bolilla, porque No, ay, quiere. sos muy difícil. Yo no soy Sos difícil. difícil. No. Me has dicho, no importa. Después lo arreglamos en casa. Él, no, él dice que hay que usa la palabra duelar, que yo no sé si existe el verbo. Pero hay que No, yo creo que no, yo creo que es un invento de él. Pero está bien, porque es un buen no término. instalarse en el duelo. No, 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 pero transitar por él. No psicofármaco o alrededor para mitigar ese dolor, porque es una mentira. Sí. Pero hay que duelar ese duelo Sí. y transitarlo. Y yo creo que sí, por lo menos la experiencia que yo tengo personal y dentro de las miles de personas que escucho en cada una de las caminatas es esa, que hay que transitar. Y mientras más rápido uno transite por el dolor, más rápido vienen los aprendizajes y más rápido se va. Y por lo tanto no se enquista ni se transforma en sufrimiento, porque el sufrimiento es opcional en la medida que uno no aprende de ese dolor y se enquista en uno y no sale desde ahí, digamos. ¿Uno se enamora de quien quiere o de quien puede? Yo creo que uno se enamora de quien necesita enamorarse en ese momento para probablemente desarrollar, elaborar o producir situaciones en la vida que tienen que ver con la contingencia de ese momento. Y si las dos personas tienen la capacidad en esa elección, que en algún principio es atracción, de mantener ese proceso de crecimiento en conjunto, podrían durar perfectamente toda la vida. Y si no, una de esas dos personas va a crecer más que la otra o va a tener un sentido de vida diferente y habrá que despedirse para recomenzar. Ya que lo presentó, doctora, en su último trabajo, ¿me da el secreto de la felicidad? Es que no hay un secreto, es un trabajo. Y si uno está dispuesto a hacer ese trabajo todos los días, de que uno se levanta agradeciendo despertar y no reclamando por despertar como nos despertamos muchas veces, como desperté. Si uno está dispuesto a hacer ese desafío, a trabajar por ser consciente de esa decisión, por ser agradecido, por centrarse en lo que uno tiene y no en lo que uno le falta, porque siempre nos van a faltar cosas, personas, situaciones, da igual. Si uno además tiene fuerza de voluntad para mantener esa decisión ese día, si uno tiene sentido del humor, si uno tiene, bueno, para las personas que tenemos fe es más fácil, digamos, porque la decisión ya tiene un sentido, ¿no? Da lo mismo en qué tengas fe, pero eso ya es un motor de energía que te ayuda a que esa decisión la puedas llevar en el día. Entonces el secreto no está, pues el secreto es bien obvio, el secreto es una receta que se hace igual que uno puede hacer un muffin y esa receta hay que aplicarla diariamente y es diario porque no da para 2 días, sobre todo si uno está pasando situaciones difíciles, si hay una persona en su casa que en este momento nos está viendo, que está viviendo un duelo, que se le murió alguien, que se acaba de separar. Es una decisión constante y seguramente esa decisión ni siquiera le va a alcanzar para todo el día, va a tener que tomarla varias veces al día. Igual que los fármacos, así como cada 3 horas o cada 4 horas. El antibiótico que hay que Sí, tomarlo. hay que tomarlo y desde ahí tomar la decisión para las 4 horas que siguen y así sucesivamente, porque no da, a veces los dolores no dan para otra cosa. A mí me gusta mucho una frase que alguna vez me cayó en una situación muy difícil, que una médica me dijo, mira, el deseo es el mejor arquitecto de la vida. Desea, pero no el deseo pavote, si me quiero ganar el loto. No, el deseo en acción. ¿El deseo es el mejor arquitecto de la vida? En la medida que se trabaje con voluntad, sí. Sí, yo creo que el deseo más voluntad es lo que genera logro. Y el logro es lo que produce la mayor satisfacción. O sea, lo conversaba incluso con Cecilia, con la persona con la que vine, que era súper importante en la vida tener sueños, soñar, e incluso a veces equivocarse en esos sueños. Y decir, ya, yo este año me propuse tal cosa y de repente la vida me sorprendió y estoy haciendo otra. Y irse modificando y entusiasmando, creo que es lo clave de la vida del ser humano. Creo que la pasión, en lo que quiera que la pongas, es lo clave del ser humano. Lo que vayas a hacer, poco, mucho, sin pasión es muy triste. Porque La pasión es voluntad, la pasión es acto, quiero decir. Sí, la pasión es acto y es energía. Claro. Es esa cosa que te hace que la adrenalina funcione y que a pesar de yo haberme hoy día levantado a las 4 de la mañana para poder estar acá,
venía a tu entrevista así con el corazoncito que latía, casi como si viniera un encuentro amoroso. Porque, primero porque te quiero mucho, pero además de eso porque sabía que lo que se iba a producir aquí era una especie de invitación a la intimidad, que es lo que yo creo que producen tus entrevistas. Y por eso te decía antes de entrar a cámara, si al final, ¿para qué me dices lo que vamos a hablar si me vas a preguntar de lo que quieras preguntarme? ¿Y qué es eso? Y que tiene que ver con lo que uno es nomás, no con mayor pretensión de nada. Y para eso hay que colocarle mucha garra y mucha energía positiva a lo que uno está entregando todos los días. ¿Y qué deseas ahora vos? Deseo poder seguir, que mi cuerpecito me permita poder seguir transmitiendo en América Latina mis caminatas o haciendo algunas por varios años más. Deseo poder decidir en algún momento empezar a envejecer en el sur de Chile, volver al frío y a la lluvia, que es la que me cobijó cuando nací, incluso un poco más allá de donde nací. Y deseo poder seguir amando. Creo que para mí el motor de todo lo que hago, del endeudarme para mis investigaciones, porque me las financio yo, porque no puedo tener auspiciadores, porque perdería libertad para poder decir lo que concluyo. El endeudarme en eso, el caminar, el andar con una mochila yendo a vivir con indígenas a un lado o encuestando gente en otro o haciendo talleres, es solo porque siento que uno para trascender tiene que entregar lo mejor de uno, y desde mi más absoluta pequeñez, con todas mis inconsistencias, es entregar un poco de amor a la humanidad. Eso es lo único que deseo, poder seguir haciendo eso. A mí también me daba muchas ganas de venir a hacer esta nota, y cuando llegaba decía, ¿con qué termino? Tengo que decir algo súper inteligente, súper genial, porque viene Pilar, que yo qué. Y me acordé... Eres tonto. No, pero me acordé de un ahijado, tendría 4 o 5 años, y en una circunstancia yo esperaba así que me dijera una cosa re linda. Y el tipo me miró y me dijo, tío, sos lindo. Así que, si me permitís, voy a terminar con una cosa de un crío de 5 años. Sos linda. Ay, lindo, gracias. Me gustó verte. Tú también. Yo muy, muy agradecida. Muchas gracias. Y a través tuyo agradecerle a toda Argentina, de verdad, gracias por haberme aceptado foránea, por haber aceptado mi forma de trabajar, mi forma de caminar, mi forma de contar lo que camino, y por este romance maravilloso que ya lleva casi, va a cumplir 9 años, y que lo siento tan mío, y que no tengo más forma de agradecer ese cariño gigante que con la responsabilidad de mi trabajo. Así que... Bueno, léanla a Pilar, véanla en su sitio web. Sí, pueden. Ahora hay un canal de YouTube que es Pilar Sordo Oficial. Ahí está. Ahí YouTube. pueden... YouTuber, lo único que... No, y soy tan mala para la tecnología, pongo el teléfono así. No fuimos. YouTube, los libros y el sitio. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.